En las primeras horas de la mañana del 29 de agosto de 1949, en una remota extensión del territorio kazajo conocida como Semipalatinsk, un resplandor cegador iluminó el horizonte de la estepa asiática con una intensidad equivalente a 1000 soles, marcando el momento en que la Unión Soviética detonó su primera bomba atómica y alteró para siempre el equilibrio de poder global. Aquel destello no solo representaba el triunfo de la ciencia soviética, sino también el culmen de una de las operaciones de espionaje más sofisticadas y secretas de la historia moderna. Un esfuerzo que había comenzado años antes en las sombras de la Segunda Guerra Mundial y que había movilizado recursos incalculables, sacrificado vidas innumerables y transformado el panorama geopolítico del siglo XX en una carrera armamentística sin precedentes. La historia de cómo los soviéticos desarrollaron su programa nuclear es una narrativa compleja que entrelaza espionaje internacional, determinación política implacable, brillantez científica, sufrimiento humano y dilemas éticos que continúan resonando en nuestra época contemporánea, planteando preguntas fundamentales sobre el precio del poder, la moralidad de las armas de destrucción masiva y el legado invisible que las naciones dejan a las generaciones futuras cuando persiguen la supremacía militar a cualquier costo. Para comprender la urgencia con la que la Unión Soviética emprendió su programa atómico, es necesario situarse en el contexto ideológico y estratégico de los años finales de la Segunda Guerra Mundial, cuando las potencias aliadas comenzaban a vislumbrar el mundo de posguerra y la configuración de nuevas esferas de influencia. La detonación de las bombas atómicas estadounidenses sobre Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945 no solo puso fin a la guerra con Japón, sino que demostró al mundo, y especialmente a Moscú, que Estados Unidos poseía una capacidad destructiva sin paralelo en la historia humana. Para Joseph Stalin y la cúpula dirigente soviética, aquellas explosiones representaban algo más que un arma militar. Eran una declaración de hegemonía tecnológica y política que amenazaba con relegar a la Unión Soviética a un estatus de segunda categoría en el orden internacional emergente. La ideología comunista sostenía que el capitalismo eventualmente colapsaría bajo sus propias contradicciones, pero la posesión exclusiva del arma atómica por parte de Estados Unidos introducía una variable perturbadora en aquella narrativa histórica, una variable que podía utilizarse para intimidar, coaccionar o incluso destruir al Estado soviético antes de que pudiera consolidar su visión de un mundo socialista. En este contexto de amenaza existencial percibida y rivalidad ideológica profunda, Stalin comprendió que la supervivencia misma del proyecto comunista dependía de desarrollar capacidades nucleares propias, no solo como medio de defensa, sino como símbolo de legitimidad científica e industrial, que demostrara que el sistema soviético podía competir y superar al capitalismo occidental en los campos más avanzados del conocimiento humano. La decisión de desarrollar un programa atómico soviético no surgió de la nada con las bombas de Hiroshima y Nagasaki. En realidad, los científicos soviéticos habían estado siguiendo los avances en física nuclear desde los años 30, y figuras como Igor Kurchatov ya habían sido identificadas como talentos excepcionales en el campo de la física nuclear antes del estallido de la guerra. Sin embargo, durante los años de invasión alemana, cuando la supervivencia misma de la Unión Soviética pendía de un hilo y todos los recursos se canalizaban hacia la producción militar convencional, la investigación atómica había quedado relegada a un segundo plano, considerada demasiado teórica y lejana para contribuir a la victoria inmediata contra el nazismo. Fue solo después de que los eventos de 1945 demostraran la viabilidad práctica de las armas atómicas, cuando Stalin convocó a Kurchatov y ordenó un esfuerzo total para desarrollar la bomba soviética, asignando a Lavrenti Beria, el temido jefe de la policía secreta NKVD, como director político del proyecto con autoridad ilimitada para requisar recursos, movilizar personal y eliminar cualquier obstáculo que se interpusiera en el camino. La elección de Beria no era accidental. Su reputación de eficiencia brutal
y su disposición a emplear métodos coercitivos garantizaban que el proyecto recibiría la prioridad absoluta del Estado soviético, independientemente del costo humano o material. Bajo la dirección de Beria y la supervisión científica de Kurchatov, quien fue designado como el científico jefe del programa, se estableció una estructura masiva que eventualmente involucraría decenas de miles de personas, desde físicos brillantes hasta trabajadores forzados de los gulags, que construirían las instalaciones secretas donde se llevaría a cabo la investigación. Lo que distingue fundamentalmente el desarrollo del programa nuclear soviético del proyecto Manhattan estadounidense es el papel central que desempeñó el espionaje en acelerar dramáticamente el proceso de investigación y desarrollo. Mientras Estados Unidos había invertido años de ensayo, error costoso y experimentación peligrosa para determinar los principios básicos del diseño de armas atómicas, los soviéticos tenían acceso a una ventaja inestimable: información detallada robada directamente del corazón del proyecto Manhattan, por una red de espías que operaban motivados por lealtades ideológicas al comunismo más que por incentivos financieros. Entre estos espías, ninguno fue tan importante ni tan devastadoramente efectivo como Klaus Fuchs, un físico alemán que había huido del nazismo a Gran Bretaña y que, irónicamente, había obtenido la ciudadanía británica y el acceso a los secretos atómicos más celosamente guardados de Occidente. Fuchs era un científico brillante, con credenciales impecables, que había participado en el proyecto británico Tube Alloys, antes de ser enviado a Estados Unidos como parte del contingente británico que colaboraría con el proyecto Manhattan en Los Álamos, Nuevo México. Su posición le otorgaba acceso directo a información técnica crucial sobre el diseño de la bomba, los métodos de separación del uranio-235, las técnicas de implosión del plutonio y prácticamente todos los aspectos fundamentales de la física y la ingeniería detrás del arma atómica. La motivación de Fuchs para traicionar la confianza de sus adoptantes británicos y estadounidenses no era mercenaria, sino profundamente ideológica, arraigada en sus convicciones comunistas formadas durante su juventud en la Alemania de entreguerras. Fuchs creía sinceramente que el conocimiento científico no debía ser monopolio de ninguna nación, especialmente cuando esa nación era capitalista y podía usar su ventaja tecnológica para imponer su voluntad sobre el resto del mundo. Tras la invasión alemana de la Unión Soviética en 1941, Fuchs se acercó al exiliado comunista alemán Jürgen Kuczynski y ofreció sus servicios a la inteligencia militar soviética GRU, estableciendo un contacto que le pondría en comunicación regular con agentes soviéticos durante los siguientes años. En Estados Unidos, su contacto principal fue Harry Gold, un químico estadounidense que había trabajado como correo para los servicios de inteligencia soviéticos desde 1934 y que se reunía con Fuchs en diversas ubicaciones, incluyendo Nueva York y Santa Fe, donde Fuchs le entregaba documentos técnicos, ecuaciones, diseños y descripciones detalladas que Gold luego transmitía a Moscú. La información proporcionada por Fuchs era tan precisa y completa que algunos expertos han estimado que adelantó el programa soviético entre 1 y 2 años, ahorrando a los científicos soviéticos el tiempo, los recursos y las vidas que habrían sido necesarios para replicar experimentalmente muchos de los descubrimientos del proyecto Manhattan. Pero Fuchs no operaba solo en esta red de espionaje atómico que penetraba el proyecto Manhattan como una red invisible de filtraciones. Otros espías, incluyendo a Theodore Hall, un físico joven que había trabajado en el desarrollo de la bomba de plutonio lanzada sobre Nagasaki, proporcionaron especificaciones adicionales que permitieron a los científicos soviéticos obtener una visión de primera mano de la configuración de un arma atómica funcional. La existencia de estos espías no se descubriría completamente hasta después de la guerra, cuando varios de ellos fueron identificados y procesados en una serie de casos que sacudirían la política estadounidense y alimentarían la paranoia anticomunista de la era McCarthy. Fuchs mismo fue arrestado en enero de 1950,
después de que el descifrado de comunicaciones soviéticas interceptadas durante la guerra, conocido como el Proyecto Venona, revelara evidencia de sus actividades de espionaje. Durante su interrogatorio, Fuchs proporcionó una confesión extensa aunque selectiva, admitiendo que había espiado para los soviéticos desde 1942 y que había transferido información crucial sobre el proyecto de la bomba atómica, así como detalles sobre el diseño del Super de Edward Teller, el concepto inicial para una bomba de hidrógeno. Fue condenado a 14 años de prisión, el máximo permitido bajo la Ley de Secretos Oficiales británica, y tras su liberación emigró a Alemania Oriental, donde murió en 1988 sin haber expresado remordimiento público por sus acciones, convencido hasta el final de que había actuado correctamente al compartir el conocimiento atómico con los soviéticos. La inteligencia obtenida a través del espionaje llegaba a Moscú, donde era cuidadosamente analizada y compartida con Igor Kurchatov, el físico nuclear de 43 años que había sido designado como el líder científico del programa atómico soviético. Kurchatov era un científico metódico y pragmático que comprendía que, aunque la información de espionaje era extraordinariamente valiosa, no podía simplemente replicar mecánicamente los diseños estadounidenses sin una comprensión profunda de los principios subyacentes. Trabajando junto a él estaba Yuri Khariton, quien fue designado en 1946 como el científico principal responsable de dirigir la investigación, el desarrollo, el diseño y el ensamblaje de armas atómicas. Khariton redactó los términos de referencia para el desarrollo de una bomba atómica que estructuralmente se asemejaría al diseño estadounidense Fat Man, la bomba de implosión de plutonio que había destruido Nagasaki. La decisión de basar el primer diseño soviético en Fat Man no fue arbitraria. Los planos robados por Fuchs y otros espías proporcionaban información detallada sobre este diseño en particular, y replicarlo ofrecía el camino más rápido y seguro hacia una bomba funcional. Para llevar a cabo este ambicioso proyecto, se necesitaba una instalación de investigación y desarrollo comparable al Los Álamos estadounidense, un lugar secreto donde los mejores científicos soviéticos pudieran trabajar aislados del mundo exterior y concentrados exclusivamente en la tarea de construir la bomba. Se seleccionó el pueblo de Sarov, ubicado en la región de Nizhny Novgorod, en Rusia, como el sitio para establecer la oficina de diseño número 11, que pronto sería conocida como Arsamas 16, en referencia a la ciudad cercana de Arsamas. La construcción de esta ciudad científica secreta fue una empresa masiva que involucró el trabajo de miles de prisioneros traídos desde los gulags de Siberia, quienes construyeron laboratorios, talleres, viviendas y toda la infraestructura necesaria para sostener a una población de científicos, ingenieros y personal de apoyo. Arsamas 16 fue diseñada como una ciudad cerrada, completamente aislada del resto del país, donde solo el personal autorizado tenía acceso y cuya misma existencia era oficialmente negada por el gobierno soviético. Los científicos que trabajaban allí vivían en condiciones relativamente privilegiadas, comparadas con el resto de la población soviética de posguerra, pero estaban sujetos a vigilancia constante y a restricciones severas sobre su libertad de movimiento y comunicación con el exterior. Simultáneamente a la construcción de Arsamas 16, era necesario desarrollar la capacidad industrial para producir los materiales fisibles necesarios para las armas nucleares: uranio 235 enriquecido y plutonio 239. El plutonio era especialmente crucial para el diseño tipo Fat Man, que los soviéticos planeaban replicar, y su producción requería reactores nucleares especializados capaces de irradiar uranio natural y instalaciones de reprocesamiento químico para extraer el plutonio de las barras de combustible irradiadas. Para este propósito, se estableció el complejo de Chelyabinsk 65, posteriormente conocido como Ozersk, que albergaría el complejo Mayak, la principal instalación soviética de producción de plutonio. La construcción y operación de estas instalaciones, bajo la presión implacable de los plazos establecidos por Stalin y Beria, llevó a prácticas de seguridad inadecuadas y a una contaminación ambiental masiva
que eventualmente resultaría en uno de los peores desastres nucleares de la historia, aunque esto no se haría público hasta décadas después. El proceso técnico de desarrollar la bomba soviética, designada como RDS-1, implicaba resolver numerosos desafíos científicos y de ingeniería, incluso con la ayuda de la inteligencia robada. El diseño de implosión requería una coordinación extremadamente precisa de explosivos convencionales dispuestos en una configuración esférica alrededor de un núcleo de plutonio. Cuando estos explosivos detonaban simultáneamente, generaban una onda de choque convergente que comprimía el plutonio hasta alcanzar la densidad crítica necesaria para iniciar una reacción en cadena exponencial. La sincronización de los detonadores tenía que ser perfecta, con tolerancias de microsegundos, porque cualquier asimetría en la implosión resultaría en una compresión desigual que produciría una reacción nuclear débil o fallida. Los soviéticos tuvieron que desarrollar sus propios explosivos especializados, sistemas de detonación electrónica y técnicas de fabricación de componentes de plutonio con precisiones extraordinarias, tareas que requerían no solo conocimiento teórico, sino también experiencia práctica y desarrollo de procesos industriales. Una de las ventajas más significativas proporcionadas por el espionaje fue que permitió a los científicos soviéticos, particularmente a Yuri Khariton, evitar los peligrosos experimentos de criticidad que habían costado vidas en el proyecto Manhattan, experimentos conocidos sombríamente como hacer cosquillas a la cola del dragón, que habían matado al menos a 2 científicos estadounidenses mientras intentaban determinar experimentalmente las masas críticas de materiales fisibles. El RDS-1 era una bomba atómica de plutonio transportable por avión con una forma característica de lágrima, una masa de 4.7 toneladas, 1.5 metros de diámetro y 3.3 metros de longitud. Antes de la prueba nuclear real, se realizaron pruebas de los sistemas y mecanismos de la bomba, lanzándola desde aviones sin la carga de plutonio, para verificar que todos los componentes funcionarían correctamente bajo las condiciones reales de despliegue. El 21 de agosto de 1949, un tren especial transportó al sitio de prueba la carga de plutonio y 4 iniciadores de neutrones, uno de los cuales sería usado para detonar el dispositivo militar. La elección del sitio de prueba había recaído en Semipalatinsk, una vasta extensión remota en el norte de lo que hoy es Kazajistán, seleccionada por su aislamiento geográfico y por la subordinación total de la región a Moscú, factores que permitirían mantener el secreto y controlar la información sobre las pruebas. Bajo las instrucciones de Beria, Kurchatov ordenó la prueba del RDS-1 para el 29 de agosto a las 8 de la mañana, hora local. En aquella madrugada histórica, cuando la bomba fue detonada en una torre en medio de la estepa kazaja, liberó una explosión con un rendimiento estimado de aproximadamente 22 kilotones, comparable a la bomba que había destruido Nagasaki. El destello inicial de luz fue seguido por una bola de fuego en expansión, una columna de humo y escombros que ascendió formando el hongo característico de las explosiones nucleares, y una onda de choque que se propagó por kilómetros a través del paisaje desierto. Para los científicos y oficiales soviéticos presentes, la prueba exitosa representaba la culminación de 4 años de trabajo intenso bajo presión extraordinaria, la validación de su ciencia y la garantía de que la Unión Soviética había ingresado al club nuclear. Para Stalin y la dirigencia soviética, RDS-1 significaba paridad estratégica con Estados Unidos, el fin del monopolio nuclear estadounidense y una herramienta de negociación y disuasión en el emergente conflicto de la Guerra Fría. La prueba fue mantenida en secreto por el gobierno soviético, pero semanas después, un avión meteorológico estadounidense especialmente equipado, volando cerca de la costa de Siberia, recolectó escombros radiactivos que sugerían una explosión atómica reciente. Aunque el presidente Truman inicialmente fue lento en aceptar la noticia, la evidencia era incontrovertible. Los soviéticos habían detonado una bomba atómica. El anuncio público de la prueba nuclear soviética conmocionó al mundo occidental,
y especialmente a Estados Unidos, donde muchos políticos y miembros del público habían asumido que los soviéticos necesitarían al menos una década para desarrollar capacidades nucleares. El dispositivo fue denominado Joe-1 por Occidente, en referencia sarcástica a Joseph Stalin, y su existencia desencadenó inmediatamente debates intensos en Washington sobre cómo responder a esta nueva realidad estratégica. La respuesta estadounidense no tardó en materializarse. El presidente Truman, a pesar de las reservas científicas y morales expresadas por algunos asesores, decidió en 1950 autorizar el desarrollo de la bomba de hidrógeno, un arma termonuclear órdenes de magnitud más destructiva que las bombas de fisión atómica, con el objetivo de mantener la supremacía tecnológica estadounidense en la carrera armamentística. Esta decisión marcó un punto crítico en la escalada de la Guerra Fría, transformando la competencia nuclear de una carrera por desarrollar armas atómicas a una carrera por desarrollar armas aún más devastadoras. Los soviéticos no se detuvieron con RDS-1. De hecho, no realizaron otra prueba atómica durante más de 2 años después de la primera detonación, un periodo durante el cual consolidaron su comprensión del diseño básico y comenzaron a trabajar en variantes mejoradas y en el desarrollo de armas termonucleares. Durante las décadas siguientes, el sitio de pruebas de Semipalatinsk se convertiría en uno de los campos de pruebas nucleares más intensamente utilizados del planeta, con 456 pruebas nucleares realizadas entre 1949 y 1989, incluyendo detonaciones atmosféricas, subterráneas y submarinas, que pusieron a prueba una variedad de diseños de armas y desarrollaron la capacidad nuclear soviética hasta convertirla en un arsenal capaz de destruir varias veces la civilización humana. La producción masiva de armas nucleares requirió la expansión continua de las instalaciones de producción de materiales fisibles, el desarrollo de nuevos diseños de armas más compactos y eficientes, y la creación de sistemas de entrega cada vez más sofisticados, incluyendo bombarderos estratégicos, misiles balísticos intercontinentales y submarinos nucleares. Durante los años 60, la función principal de Arsamas-16 se centró en la miniaturización de ojivas nucleares, permitiendo que múltiples cabezas nucleares pudieran ser montadas en un solo misil. El programa nuclear soviético se convirtió en un componente central de la estrategia de seguridad nacional de la URSS y en un símbolo de prestigio tecnológico que la dirigencia comunista utilizaba para demostrar la superioridad del sistema socialista sobre el capitalismo. La paridad nuclear entre las superpotencias generó la doctrina de la destrucción mutua asegurada, el reconocimiento implícito de que cualquier conflicto nuclear entre Estados Unidos y la Unión Soviética resultaría en la aniquilación de ambas naciones y posiblemente de la mayor parte de la civilización humana. Paradójicamente, esta certeza de destrucción mutua actuó como un disuasivo contra la confrontación militar directa entre las superpotencias, canalizando su rivalidad hacia conflictos proxy en el tercer mundo, competencia económica e ideológica, y una carrera armamentística que demandaba recursos masivos de ambas economías. Sin embargo, la evitación de la guerra nuclear directa tuvo un precio oculto: la sobreproducción sin sentido de armas, con ambas superpotencias acumulando arsenales nucleares que excedían por órdenes de magnitud cualquier necesidad militar racional. Arsenales que no solo consumían recursos económicos, sino que también generaban riesgos crecientes de accidentes, errores de cálculo o proliferación hacia actores no estatales. Pero más allá de las consideraciones estratégicas y geopolíticas, el programa nuclear soviético tuvo costos humanos y ambientales devastadores que permanecieron ocultos al público durante décadas y que continúan afectando a las poblaciones regionales hasta el día de hoy. Semipalatinsk, el sitio donde Stalin y Kurchatov habían demostrado la capacidad nuclear soviética en 1949, se convirtió en un cementerio invisible donde la radiación acumulada de cientos de pruebas envenenó la tierra, el agua y el aire, legando un patrimonio de cánceres, defectos de nacimiento y trauma intergeneracional.
Entre 1949 y 1989, se estima que aproximadamente 1.5 a 1,6 millones de personas en la ciudad de Kurchatov y las áreas circundantes fueron expuestas a radiación proveniente de las pruebas en el polígono de Semipalatinsk, muchas de ellas como parte de experimentos deliberados sobre civiles y ganado para estudiar los efectos de la radiación en organismos vivos. Las autoridades soviéticas frecuentemente no proporcionaban advertencias o protección a las poblaciones locales antes de las pruebas, particularmente durante las pruebas atmosféricas que liberaban lluvia radiactiva directamente sobre comunidades habitadas. Las consecuencias de salud documentadas en las regiones cercanas a Semipalatinsk son escalofriantes en su magnitud y persistencia. En 1997, en el centro prenatal de la ciudad de Semipalatinsk, 488 de cada 1.000 bebés nacidos sufrían defectos de nacimiento u otros problemas de salud, y 47 morían, tasas astronómicamente superiores a los promedios nacionales o mundiales. El académico Saim Balmukhanov reportó que aproximadamente 1.5 millones de personas fueron expuestas a radiación de las pruebas, mientras que Aitkasha Bigaliev, director del Instituto Kazajo de Problemas Ecológicos, indicó que más del 10,5% de los niños nacidos en la región vecina de Karaganda nacían con deformidades y que los casos de cáncer, distrofia, abortos espontáneos y enfermedades mentales eran 2 a 3 veces más frecuentes en las áreas cercanas a Semipalatinsk que en otras partes de Kazajstán. El suelo, el agua y el aire radiactivos han tenido consecuencias que abarcan generaciones, incluyendo tasas aumentadas de cáncer, defectos de nacimiento, trastornos inmunológicos y trauma mental. Expertos como Musin Soldibayev, ex jefe del Departamento de Seguridad Radiológica y Medio Ambiente del Instituto de Seguridad Radiológica, han cuestionado los informes oficiales que minimizaban la extensión de la contaminación. Soldibayev, quien trabajó en el instituto entre 1994 y 1998, cree que hasta el 50% del sitio de pruebas está contaminado y no es apto para el desarrollo económico, una cifra significativamente más alta que el 10% reportado en informes oficiales del Centro Nacional Nuclear. Un informe de la Agencia Internacional de Energía Atómica identificó 2 áreas fuertemente contaminadas, Ground Zero y el lago Balapan, donde la exposición diaria podría resultar en dosis anuales de aproximadamente 10 milisieverts, y donde la residencia permanente podría conducir a dosis superiores a 100 milisieverts por año, niveles asociados con riesgos significativos de cáncer y otros efectos en la salud. La IAEA recomendó restringir el acceso a estos sitios hasta que se puedan llevar a cabo acciones de remediación, reconociendo implícitamente que la limpieza completa sería técnica y económicamente inviable. El presidente kazajo Nursultán Nazarbayev, después de la independencia de Kazajistán, señaló que el costo de la recultivación y limpieza del suelo radiactivo podría ascender a $1.000 millones, una suma astronómica para una nación recién independizada con recursos limitados. Hasta agosto de 2001, Kazajstán había recibido apenas alrededor de $20 millones en asistencia para la remediación, una fracción minúscula de lo necesario. La contaminación radiactiva de Semipalatinsk representa solo la manifestación más visible del costo ambiental del programa nuclear soviético. El complejo de Mayak, en Chelyabinsk 65, también sufrió una contaminación ambiental masiva que ha afectado a poblaciones durante generaciones, aunque los detalles completos permanecen parcialmente ocultos debido al secreto que aún rodea las instalaciones nucleares rusas. Las ciudades cerradas como Arzamas 16 y Chelyabinsk 65, aunque proporcionaron condiciones de vida relativamente privilegiadas a los científicos e ingenieros que trabajaban en los programas de armas, también representaron una forma de cautiverio dorado, donde individuos brillantes dedicaron sus talentos a la creación de instrumentos de aniquilación masiva bajo la vigilancia constante del Estado de Seguridad soviético. Muchos de estos científicos
eran sinceros creyentes en el comunismo, o al menos, patriotas soviéticos que veían su trabajo como esencial para la defensa de su nación contra la amenaza percibida de Estados Unidos. Sin embargo, las condiciones bajo las cuales operaban, el uso de trabajo forzado de prisioneros de los gulags para construir las instalaciones y la disposición del Estado a sacrificar vidas humanas en nombre de la urgencia estratégica, plantean preguntas profundas sobre los costos morales del programa. La construcción de Arsamas 16 por miles de prisioneros traídos desde los gulags de Siberia es emblemática de esta intersección entre brillantez científica y brutalidad estatal. Mientras físicos de clase mundial diseñaban ecuaciones elegantes en laboratorios modernos, a kilómetros de distancia, prisioneros políticos y criminales comunes trabajaban en condiciones infrahumanas para construir la infraestructura que haría posible aquella ciencia. Esta yuxtaposición entre lo sublime y lo atroz, entre el logro intelectual más alto y la opresión más cruda, caracteriza gran parte de la historia del proyecto nuclear soviético y refleja las contradicciones más amplias del Estado soviético bajo Stalin y sus sucesores. El papel de Lavrenti Beria en el programa nuclear también merece reflexión ética seria. Beria era responsable no solo de las purgas masivas y el terror estatal durante el régimen de Stalin, sino también de supervisar el proyecto atómico con métodos que combinaban incentivos materiales para el éxito con amenazas implícitas de consecuencias severas por el fracaso. Los científicos que trabajaban bajo su autoridad eran conscientes de que sus vidas y las de sus familias dependían de producir resultados, una presión psicológica que sin duda contribuyó a la intensidad y velocidad del programa, pero que también representaba una forma de coerción que contradecía los ideales de investigación científica libre que se supone deben guiar el avance del conocimiento humano. La historia de Klaus Fuchs y los otros espías atómicos también presenta dilemas morales complejos que resisten respuestas simples. Desde una perspectiva, Fuchs cometió traición contra las naciones que le habían ofrecido refugio del nazismo, violó juramentos solemnes de confidencialidad y proporcionó a un régimen totalitario las herramientas para desarrollar armas de destrucción masiva. Desde otra perspectiva, Fuchs actuaba según convicciones sinceras de que el monopolio nuclear era peligroso y que la paz mundial estaría mejor servida por un equilibrio de poder nuclear que evitara que cualquier nación pudiera emplear la amenaza atómica para imponer su voluntad unilateralmente. Fuchs mismo declaró que el conocimiento de la investigación atómica no debería ser propiedad privada de ningún país, una afirmación que resuena con ciertos ideales de internacionalismo científico, pero que ignora las realidades de regímenes autoritarios y la naturaleza inherentemente dual de la tecnología nuclear. La historia ha demostrado que la proliferación nuclear no ha traído paz, sino una carrera armamentística costosa, riesgosa y potencialmente catastrófica, sugiriendo que las convicciones de Fuchs, aunque sinceras, estaban fundamentalmente equivocadas en sus supuestos sobre cómo funcionaría el equilibrio nuclear en la práctica. La pregunta más amplia sobre la moralidad del desarrollo de armas nucleares trasciende las acciones de individuos o naciones particulares y toca cuestiones fundamentales sobre la relación entre conocimiento científico, poder político y responsabilidad ética. El descubrimiento de la fisión nuclear en los años 30 abrió una caja de Pandora que no podía cerrarse. Una vez que el conocimiento teórico existía, era inevitable que eventualmente se aplicara para fines militares, especialmente en el contexto de una guerra total, como la Segunda Guerra Mundial. La decisión de Estados Unidos de desarrollar la bomba atómica estaba impulsada inicialmente por el temor legítimo de que la Alemania nazi pudiera desarrollar el arma primero, un escenario que habría tenido consecuencias apocalípticas para la civilización. Sin embargo, una vez que las bombas fueron construidas y usadas, establecieron un precedente que otras naciones inevitablemente buscarían emular, no solo la Unión Soviética, sino eventualmente Gran Bretaña, Francia, China y otras. El legado del programa nuclear soviético en el mundo contemporáneo es multifacético
y continúa influyendo en la política internacional, la seguridad global y las poblaciones afectadas por las pruebas nucleares. Las armas nucleares desarrolladas durante la Guerra Fría siguen existiendo en grandes cantidades, y aunque los arsenales se han reducido desde los picos de los años 80, miles de cabezas nucleares permanecen en alerta o almacenadas, presentando riesgos de uso accidental, robo o proliferación. El conocimiento técnico desarrollado para construir armas nucleares se ha difundido ampliamente, y hoy múltiples naciones poseen capacidades nucleares, incluyendo estados como Corea del Norte, cuyas doctrinas estratégicas y estabilidad política generan preocupaciones significativas sobre el potencial uso de estas armas. Las poblaciones de Kazajstán y otras regiones afectadas por las pruebas nucleares soviéticas continúan sufriendo las consecuencias de salud y ambientales décadas después del fin de la Guerra Fría, un recordatorio permanente de que las decisiones tomadas en nombre de la seguridad nacional tienen ramificaciones humanas que se extienden mucho más allá de las consideraciones geopolíticas inmediatas. Los esfuerzos de remediación son inadecuados y subfinanciados, y generaciones futuras heredarán un paisaje marcado por la radiación residual y los efectos genéticos de la exposición de sus ancestros. La historia de Semipalatinsk es un testimonio sobre el costo invisible de la carrera armamentística, el precio pagado por poblaciones que no tuvieron voz en las decisiones que determinaron su destino y que fueron tratadas como sujetos experimentales o daño colateral aceptable en la búsqueda de supremacía estratégica. La reflexión sobre el programa nuclear soviético nos confronta con preguntas incómodas sobre prioridades, valores y la relación entre medios y fines en la política internacional. ¿Estaba justificado el desarrollo de armas capaces de exterminar a la humanidad como medio de prevenir su uso? ¿Es la disuasión nuclear una estrategia sostenible a largo plazo o simplemente pospone lo inevitable mientras aumenta las apuestas? ¿Qué responsabilidad tienen las naciones nucleares hacia las poblaciones afectadas por las pruebas y la producción de armas? ¿Cómo deberíamos evaluar las acciones de científicos como Fuchs o Kurchatov, quienes contribuyeron a desarrollar instrumentos de destrucción masiva movidos por convicciones ideológicas o patrióticas? Estas preguntas no tienen respuestas simples, pero su planteamiento es esencial para cualquier comprensión madura de la historia nuclear y sus implicaciones para el presente y el futuro. El programa nuclear soviético representa uno de los logros científicos y técnicos más impresionantes del siglo XX, un proyecto que movilizó recursos masivos, reunió talento excepcional y logró resultados que alteraron el curso de la historia mundial en menos de una década. Pero también representa un caso de estudio sobre cómo la urgencia estratégica, combinada con sistemas políticos autoritarios y secretismo estatal, puede conducir a decisiones que imponen costos humanos y ambientales devastadores sobre poblaciones vulnerables sin su consentimiento o conocimiento. El contraste entre la brillantez científica de figuras como Kurchatov y Khariton y el sufrimiento de los habitantes de Semipalatinsk y otras regiones afectadas ilustra la tensión perpetua entre el avance del conocimiento y la aplicación ética de ese conocimiento. En el contexto contemporáneo, cuando nuevas tecnologías potencialmente transformadoras y peligrosas emergen continuamente, desde la inteligencia artificial hasta la biotecnología, la historia del programa nuclear soviético ofrece lecciones sobre los peligros de perseguir capacidades tecnológicas sin consideración adecuada de las consecuencias a largo plazo, sobre los límites de la disuasión como estrategia de seguridad y sobre la necesidad de transparencia, rendición de cuentas y protección de poblaciones civiles frente a los riesgos generados por la competencia estratégica entre grandes potencias. El arma más secreta de los soviéticos no era solo la bomba atómica en sí misma, sino el sistema de secretismo total que permitió su desarrollo mientras ocultaba sus costos, un secretismo que impidió el debate público sobre si el precio pagado por la paridad nuclear justificaba los sacrificios impuestos sobre poblaciones enteras.
76 años después de aquella madrugada de agosto de 1949, cuando el cielo sobre Semipalatinsk se iluminó con el primer destello nuclear soviético, el legado de RDS-1 persiste en forma de arsenales nucleares que aún amenazan la civilización, poblaciones que aún sufren las consecuencias de salud de las pruebas atómicas y dilemas morales irresueltos sobre la ética de las armas de destrucción masiva. La bomba soviética fue un triunfo de la ciencia, el espionaje y la voluntad política, pero también un recordatorio de que algunos conocimientos, una vez adquiridos, imponen responsabilidades perpetuas sobre quienes los poseen y cargas permanentes sobre quienes se ven afectados por su aplicación. En un mundo que continúa lidiando con la proliferación nuclear, la amenaza de terrorismo nuclear y las consecuencias ambientales de décadas de pruebas y producción de armas, comprender cómo los soviéticos crearon su arma más secreta no es simplemente un ejercicio de historia, sino una exploración necesaria de cómo las decisiones del pasado continúan conformando los desafíos y peligros del presente, y cómo podríamos aprender de aquella experiencia para navegar los dilemas tecnológicos y estratégicos que enfrentaremos en las décadas venideras.